Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver lo que es el área superficial y el volumen de un cono. Antes de empezar, vamos a recordar cómo es que se forma el cono. Vamos a decir que desde acá, desde este punto, vamos a tener una altura. Que es generando un triángulo rectángulo. Y que sobre este lado que hice primero, este que estoy tratando de unir acá, ¿sí? Se va a hacer girar en un sentido ese triángulo y nos va a generar el cono, ¿sí? Entonces, esta línea verde que pinté inicialmente, esta es el eje, ¿sí? Y esta, que es la diagonal, se llama generatriz. Su base va a ser una circunferencia de radio R, ¿sí? Radio R. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta sobre el cono es su altura. La altura la da su distancia desde el centro de la base, ¿sí?, hasta el vértice de la punta del cono. Esa línea es la altura, no va a ser G. Ojo, muchas veces nos equivocamos y pensamos que es G la altura. No, esa es la generatriz, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar del área, el área del cono, tenemos que mirar que es el área de la base más su área lateral, que esa área lateral que tengo acá va a ser esta que está acá simbolizada, ¿sí? Esta es el área lateral, que es la que se genera con la generatriz precisamente, y es todo este como un cuarto de círculo, más o menos un tercio de círculo que tenemos de nuestro cono, ¿sí? Y su circunferencia, que es la base. Bueno, sin ingresar a hacer ningún análisis específico de las figuras tal, cuando hablamos del área de la base del cono, estamos hablando del área de la base que está dada por r cuadrado, porque es un círculo, recordemos que es un círculo, más el área superficial lateral que está dada por pi r por g, ¿sí? Donde acordémonos que g es la generatriz. Si yo factorizo este caso, sería pi r factor de r más g. Y ahí ya tendríamos nuestra fórmula para calcular el área, el área superficial total de un cono. Entonces veamos cómo se realizaría un ejemplo. Nos dicen calcular el área total de un cono recto de revolución de radio 6 y altura 8. Recordemos que es de revolución, no porque sea revolucionario ni que sea rebelde, sino porque gira sobre un propio eje y va dando vueltas y va generando la figura. Entonces eso se llama de revolución. Entonces en este ejercicio nos dan R, que es igual a 6, y H, que es igual a 8. Pero si nosotros miramos nuestra fórmula del área del cono, nos está faltando la G, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular esta G? Recordemos que nuestro cono está generado por un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá no me queda tan derecha la línea, pero recordemos que está generada por este triángulo rectángulo, y donde G viene siendo, nuestra hipotenusa, ¿sí? No sé por qué no me quiere escribir acá,
Entonces, viene siendo la hipotenusa. Entonces, ahora, decimos que G, si nos guiamos por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? G al cuadrado es igual a R al cuadrado por H cuadrado. ¿Por qué? Recordemos que este es R y este es H, ¿cierto? Perdón, no es por, sino más R cuadrado. Entonces G va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado. En nuestro momento sería raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto nos daría raíz de 100. Y esto nos daría 10. O sea que ya sabemos que G es igual a 10. Entonces ya tenemos nuestros elementos para calcular nuestra área total o área del cono. Entonces nuestra área total del cono sería pi por R más G. Entonces tendríamos que pi, sigue que es una constante, por R, que R es 6, por 6, que es nuevamente R, más G, que es 10. ¿Sí? Esto nos daría que esto es pi por 6 por 16 y esto me da 96 pi. Y esta sería nuestra área total, 96 pi. Ahora vamos a hablar del volumen del cono. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de que ese volumen va a ser igual al área de la base por la altura sobre 3. Recordemos que nuestra altura no es G. Esta no es la altura, la altura es esta. Recordemos eso. ¿Listo? ¿Y por qué 3? Porque el volumen de un cono equivale a 1/3 del volumen de un cilindro de igual base y de igual altura. ¿Sí? Entonces por eso es que se divide en 3. Entonces yo puedo concluir acá que la base, que el volumen es base, área de la base. El área de la base sigue siendo el área del círculo. Pi R cuadrado por H sobre 3. Y nos vamos al ejemplo anterior donde nos dice que calculemos el volumen de un cono de radios 6 y 8 de altura, que al anterior le hallamos fue el área total, ¿sí? Entonces diríamos que R es igual a 6 y H es igual a 8. O sea que nosotros tenemos que hacer que el volumen va a ser pi por R al cuadrado por H sobre 3, y eso sería que es pi por 6 al cuadrado por 8 sobre 3. ¿Listo? Esto es pi por 36 por 8 sobre 3. Yo puedo ir de una vez simplificando esto. Tercera de 3, 1. Tercera de 36, 12. O sea que me queda pi por 12 por 8. ¿Sí? Entonces el volumen de este cono sería 96 pi. En este ejemplo, da casualidad de que tanto el volumen como el área lateral nos da el mismo valor.
pero no siempre es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un cono con un radio 4 y con una altura 3. Y vamos a hallar lo que es el área total y el volumen. Entonces decimos que para el área total necesitamos esta fórmula, ¿cierto? Vamos a recordarla acá, que es pi por r, factor de r más g, y que para el volumen necesitamos es la de área de la base por la altura sobre 3, que sería pi r cuadrado por h sobre 3. Entonces, vamos a empezar a hallar la generatriz. Acá nos haría falta la generatriz, que la generatriz sería igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De r al cuadrado más h al cuadrado, que en este caso sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me da raíz de 16 más 9 igual a raíz de 25, o sea que mi generatriz vale 5. Entonces, nuestra área total estaría así: pi por r, que es 4, por 4 más 5, que es g. Sería pi por 4 por 9 igual a 36 pi. Esa es nuestra área total. Y nuestro volumen estaría dado por pi por r al cuadrado, que es 4 al cuadrado, por h, que es 3, sobre 3. Yo este 3 y este 3 lo puedo cancelar, ¿cierto? Entonces me queda pi por 4 al cuadrado y esto me daría 16 pi. Y este sería el volumen de nuestro triángulo, entonces de nuestro cono, perdón. Y si nos damos cuenta, pues no son iguales los valores. Entonces, no siempre coinciden los valores de esta área total y el volumen. Espero que haya quedado claro todo lo que refiere al cono.